Está poderoso el canto, ¿verdad? He esperado toda mi vida. ¿Entendieron ese final? ¿Lo podemos realmente entender? Yo creo que no. ¿Sabe por qué no? Porque de eso se trata cuando venimos a la iglesia. Estamos esperando ese día. Deseamos encontrarnos con Jesús. Y cada vez que venimos a la iglesia es un día menos. Alguien me dijo esta semana, me dijo, lo que a veces no nos damos cuenta es que cuando agradecemos por un día más, realmente estamos teniendo un día menos. Usted dice, Señor, gracias por darme un día más. Sí, es un día más de los días de tu vida, pero en realidad tienes un día menos. Y así nuestra existencia va avanzando y se trata de aprovechar nuestra existencia para poder tener ese encuentro glorioso con Jesús. Por eso venimos a la iglesia, para aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros, para aprender cómo puede ser una realidad que Cristo puede estar en nuestra vida, cómo yo puedo aplicar las cosas que aprendo en la iglesia el sábado, el miércoles, en el grupo de apoyo después del almuerzo, en la oración en la mañana. ¿Cómo puedo aplicar eso a mi vida diaria? ¿Será que la iglesia y lo que aprendemos en la iglesia es un tiempo que pasamos para que se quede aquí? ¿O estamos en un proceso de crecimiento constante? Por eso yo estaba diciendo en un video que mandé que podemos estar toda la vida, pasando por alto oportunidades, y cuando Cristo venga, decir, Señor, me voy en el último tren. Tenemos la libertad de hacerlo. Pero familia, las consecuencias son eternas. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lucas capítulo 17, versículo 8. Dice allí, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Vamos a hablar. Señor Jesús, en esta tarde nos ponemos en tus manos, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Aquí está hablando acerca de un siervo. El evangelista Lucas está hablando acerca de la historia de un siervo, una historia que contó Jesús. Y Jesús dice, ¿quién que llega del campo y tiene un siervo, le dice a su siervo, siéntate, come y bebe y después sírveme? No le dice eso. Dice, más bien le dice, sírveme y después que yo coma, siéntate tú y come. ¿Saben? Esa es la triste realidad del mundo. La esclavitud ha sido un azote a lo largo de todos los años. ¿Saben? Un esclavo no tenía la posibilidad de tener una familia y decir que su familia le pertenecía. Si su dueño le decía, tu esposa me pertenece, su esposa le pertenecía. Tus hijos me pertenecen, sus hijos le pertenecían. El dueño podía vender los hijos del esclavo. O sea, un esclavo no tiene la posibilidad de ser plenamente feliz. ¿Quién puede ser feliz teniendo que levantarse de forma obligada todos los días por la mañana y hacer lo que otro quiere que haga, sin protestar? Usted está en el trabajo por la mañana, bueno, ya iba a compararlo con el trabajo. Usted está en el trabajo del esclavo, no el trabajo de hoy en día. Y cuando está en el trabajo le dice, ya no hagas eso, por favor, ve y amarra los bueyes. Y cuando termina de amarrar los bueyes le dice, por favor, ya no amarre los bueyes, ahora ven y mueve la chiva. Ya suelta la chiva y ven, y usted siente como que es un peón, como que usted es una simple herramienta, ¿verdad? Lo mueven de aquí para allá. Pero mira, yo quiero tener tiempo con mi familia. No puedes tener tiempo con tu familia porque tu tiempo me pertenece. Tú eres un esclavo, yo te compré. Y eso era una realidad en todos los países del mundo. De hecho, hay una frase que nosotros conocemos que dice, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Tanto el que
que sufre como el que inflige el sufrimiento de la esclavitud, los dos son esclavos. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Y este mismo señor, que fue José Martí, escribió: la única forma de ser libre de la esclavitud es la educación. Y ahí está la famosa frase que dice: ser cultos para ser libres. Pero yo te quiero decir, José Martí se equivocó en las dos veces. Las dos frases están equivocadas. Lo que él dijo es cierto, pero no es la mayor pena del mundo la esclavitud de los hombres. Y la solución para la esclavitud, para el peor mal del mundo, tampoco es la cultura. De hecho, a veces hay personas que son esclavos de la cultura. ¿Cuál es la mayor pena del mundo? La gran pena del mundo. Isaías capítulo 1, versículo 5. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies. No hay cosa sana, todo es podrida llaga e hinchazón. Toda cabeza, y si aquí dice toda cabeza, significa que todos ustedes, que cada uno tiene una cabeza, están incluidos dentro de eso. La Biblia dice, Isaías capítulo 53, versículo 6: cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, cada uno de nosotros escogió su propio camino. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, el pecado es algo que todos nosotros compartimos. El problema del pecado, ¿sabes cuál es? Que la pena del mundo, que es el pecado, tiene una pena, como decir un subtítulo, un inciso, que es terrible, que es característico del pecado. Y es que mientras más en pecado estamos, mejor nos creemos. Es como el borracho. Yo tengo que decir, yo no esta ilustración la tengo que sacar de mi propia experiencia. No siempre yo fui cristiano. Y cuando yo tenía 14, 15, 16 años, yo cantaba en un grupo de la calle y tenía una vida como la vida que aprendí de mi familia. Y en mi familia, las personas les gustaba tomar. Toda mi familia por parte de padre, toda mi familia por parte de madre, mi abuelo, mi abuela, mi abuelo por parte de padre, mi abuela por parte de, mi abuelo por parte de madre, mi abuela por parte de padre. O sea, yo crecí en ese ambiente. Y cuando yo tenía 17, 18 años, yo recuerdo, no era 18, 17, 16, 17. Yo recuerdo, lo recuerdo claramente, porque me marcó el hecho de que yo no estaba borracho, pero estaba en esa fase que tú te las crees todas. Que tú dices, ahora mismo soy inmortal. Literal. Y recuerdo que vi a una persona que pasó. Probablemente la persona pasó, es lo que me di cuenta después. Claramente ella pasó delante de mí. Pero como yo estaba tan intoxicado, yo realmente no vi a esa persona cuando pasó. Cuando entró a mi vista, no la vi. Y la vi ya casi cuando había pasado. Pero en mi mente, yo pensé, la vi antes de que apareciera. Increíble. O sea, era como que yo me sentía que tenía el poder de ver ciertas cosas antes de que los demás se dieran cuenta. Los borrachos inhiben el cerebro. Y es como el pecado. El pecado te hace sentir que tú eres mejor de lo que eres. El pecado te hace sentir de que tú estás en una condición más alta de la que realmente estás. Por eso, la gran pena del mundo no es la esclavitud de los hombres. La esclavitud de los hombres es la consecuencia del pecado.
tristemente, eso aplica para todos nosotros. A veces andamos borrachos por la vida, creemos que tenemos la solución de todas las cosas en nuestras manos. Y hay diferentes tipos de esclavitud. José Martí dijo: ser culto para ser libre. Quiere decir, a través de la cultura, a través de aprender sobre la cultura, tú puedes ser libre, dice Martí. Sin embargo, yo conozco personas que son esclavos de su cultura. Yo conozco personas que son esclavos de los hábitos que aprendieron en su cultura. Y la Biblia enseña que nosotros, antes de venir a Cristo, vivíamos de una forma. No es que tú seas la peor de todas las personas, es que sencillamente tu cultura vivía así. Pero ahora, cuando tú te confrontas con la Biblia dice: el que es nacido en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas, todas. ¿Qué cosa es todo? Cuando usamos la palabra todo, es todo. Quiere decir, no queda nada fuera. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y yo te quiero decir, todo lo que nosotros hacemos desde aquí el púlpito, tenemos la libertad de hacerlo en el Señor, pero la libertad de tomar la decisión es suya. Usted puede pensar que hay algunas cosas de las cuales usted puede eximirse, decir: no, en esa yo no aplico, porque yo pienso, porque yo creo, porque esta es mi opinión, porque mi cultura, yo aprendí así. Pero yo te quiero decir, la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Quiere decir, diariamente nosotros vamos creciendo, diariamente vamos aprendiendo, diariamente vamos descubriendo algunas cosas en las que estamos mal, que como el borracho pensábamos que estábamos correctos, pero ahora el Espíritu Santo ilumina tu entendimiento y te ayuda a darte cuenta de que hay razones por las que tú sufres que no te das cuenta. Y ahora el Espíritu Santo te ilumina y tú dices: caramba, esto era lo que me estaba causando sufrimiento. Esto fue lo que destruyó mi familia. Esto fue lo que destruyó mi autoestima. Y el dicho dice que ojos vemos, pero corazones no sabemos. Y tenemos dos cosas muy interesantes. Una es nuestro carácter. ¿Saben lo que es carácter? Pero tenemos nuestra personalidad. ¿Qué es personalidad? Es lo que usted enseña. ¿Qué es carácter? Es lo que usted es. Y a veces vivimos toda nuestra vida escondiendo nuestro carácter detrás de nuestra personalidad. Pero en Cristo, usted aprende que su carácter usted no debe avergonzarse de su carácter. Porque sí, usted reconoce que es un pecado, pero también reconoce que Dios va a cambiar su personalidad. Y a partir de ahí usted empieza a cambiar la forma como viste, la forma como luce, la forma como habla. Todo lo que usted empieza a hacer por dentro, lo empieza a manifestar por fuera. Pero el cambio no está afuera, el cambio realmente está adentro. Porque Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón es de donde salen los vicios. Del corazón es de donde salen los pleitos, las iras, las contiendas. Porque engañoso es el corazón, dice el profeta, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Porque el pecado engaña. El pecado hizo pensar al hombre, miren esto, que la tierra estaba en el centro del universo. Miren cómo la caída nos engañó de tal forma que hemos creído que nosotros somos el centro del universo. Y a veces en el lugar donde nosotros nos movemos, le hacemos creer a los demás que somos el centro del universo. Pero saben, cada uno de ustedes anda con una nota triste que nadie conoce. Tú sabes en tu corazón quién tú eres, lo que te hace sufrir, lo que nadie sabe ni se imagina. Y entonces Cristo te dice: yo sé cuál es tu problema. Tu problema es la esclavitud del pecado. Ese es el mal de los hombres, la esclavitud del hombre, pero del pecado. Y yo te quiero invitar
para que tomes este libro. Este libro dice: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sus pies corren a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Y Job dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Quiere decir, los sinsabores son tantos que no caben en tus pocos días. Pero la Biblia dice que hay una forma para dejar de ser esclavo del pecado. Entonces es importante, cada vez que yo, escúchame, querido amigo, querido hermano, cada vez que yo me pare en cualquier lugar a hablar de estas cosas, familia, estoy hablando en serio. Yo siempre digo, aquí hace rato no lo digo porque ya ustedes me conocen, yo no estoy jugando, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para imitar, para aparentar, para formar parte de un show. No. Cada vez que me veas parado aquí, tómatelo en serio. Porque lo que te estoy diciendo a ti es lo mismo que me estoy aplicando a mí todos los días. Y ayer estaba hablando con alguien sobre este asunto de vivir diariamente. ¿Saben? Abro un paréntesis, lo que estaba hablando ayer con alguien. Nosotros no logramos entender a veces cuán serio es el asunto de que tenemos a un enemigo que está tratando de destruir nuestra vida. Dios tiene un cerco de protección en torno a ti, pero ese cerco de protección depende hasta cierta medida de tu elección. Y ayer le estaba diciendo, cierro el paréntesis, le estaba diciendo a una persona, ayer no recuerdo, qué difícil es lograr impresionar las mentes de tal forma que tú lo puedas llegar a asimilar de la misma forma o más de lo que yo te estoy tratando de decir. No puedes descuidarte ni un segundo, ni un segundo. Y una de nuestras grandes distracciones, lo estaba hablando en el grupo la semana pasada, no sé cuántas hicieron la tarea, pero había tarea. Para hoy por la tarde vamos a ver la de la tarea. Familia, el celular, ahí está, el celular nos está robando la capacidad de enfocarnos, de estar pendientes de las cosas que son importantes. Nos está arrebatando el sueño, nos está creando problemas de los que no somos conscientes, y el peor de los problemas es que nos está quitando la capacidad de pensar, de evaluar, de hacer criterios por nosotros mismos. Necesitamos ejercitar la capacidad que Dios nos dio para pensar. ¿Sabes por qué? Porque es a través del pensamiento que tú puedes incorporar las verdades que Dios quiere que tú conozcas para ser salvo. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Déjenme decirle, hay diferentes ilustraciones de las cuales habla la Biblia que enseñan cómo es la cuestión para aprender a vivir con el poder para vencer el pecado. Yo te pregunto, ¿te gustaría vencer el pecado en tu vida? ¿De qué forma te afecta el pecado en tu vida? Diariamente. Tus pensamientos. Es una lucha constante, porque ahora que tienes un nuevo nacimiento en tu vida, una nueva criatura, tú te das cuenta de lo que está mal. Antes no. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Ahí el apóstol Pablo dice: Cristo dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Cómo vivíamos? En delitos y pecados. Quiere decir, vivíamos haciendo no lo que queríamos. Escúcheme, no lo que queríamos, sino lo que no podías dejar de hacer. A veces nosotros pensamos, yo fumo porque quiero. ¿Saben? Una de las grandes cosas que se vivían en mi pueblo era, usted comía y después que terminaba de comer, algunos iban, se fumaban un cigarrito con una tacita de café. ¿Sí o no? Cigarrito, tacita de café. Eso era algo generalizado en todo el pueblo. De hecho, algunos comían en algún lugar y venían a la casa de otro y decían, vamos a prender un cigarrito y nos tomamos una tacita de café. ¿Y por qué ahora? Porque es que acabo de comer. Y tú creces pensando que eso es lo que está bien. Uno de los grandes chascos que yo tuve en mi vida, yo no podía tomar, mi mamá no me dejaba porque sabía la influencia de mi papá. Y él me decía, no, cuando tú seas mayor tú puedes. Pero de vez en cuando mi mamá tenía la tentación de dejarme sentirme como mi papá, ¿verdad? No en el sentido de hacer lo que él hacía, sino de lo que el hijo quiere hacer, lo que hace su papá. Y recuerdo que un día mi mamá, cuando yo cumplí 15 años, me permitió hacer una de las cosas que hacía mi papá. ¿Saben qué cosa era? Mi papá comía y tenía una cerveza al lado. ¿Sí, Vicente o no? La comida con una cerveza. Y esa fue la decepción más grande de toda mi vida. Yo recuerdo eso hasta hoy. ¿Saben por qué? Porque yo pensé que eso era lo máximo. Cuando yo terminé de comer, que hice así y me di un buche de aquello, nunca yo había tomado cerveza. ¿Pero qué le encuentran a esto? Yo era un niño, igual que cuando tomé Coca-Cola por primera vez. Coca-Cola. En Cuba la Coca-Cola no existía. Y cuando yo me tomé una Coca-Cola por primera vez, yo la vi, la contemplé, toda sudadita por fuera, y hice así. Eso me quema la garganta. Entonces, a veces nosotros nos hacemos idea de que las cosas que hemos aprendido de la cultura son buenas. Por ejemplo, los chinos comen de todo. Comen monos, se comen el cerebro de los monos crudo, comen perros, comen gatos, comen murciélagos, cucarachas, ratones. Y usted puede pensar que eso es lo correcto. La ignorancia, dice la Biblia. La ignorancia de los pecados pasados, los cuales Dios perdonó. Pero una vez que tú vienes a Cristo, Dios siembra una naturaleza en ti que te hace ser una nueva criatura. Ahora, ¿cómo yo puedo mantener eso? ¿Cómo puedo mantener esa nueva criatura? Las ilustraciones de la Biblia, voy a mencionar algunas de forma rápida. ¿Cuántos han escuchado la parábola de la semilla de mostaza? ¿Saben lo que significa la parábola de la semilla de mostaza? Escuchen bien, esto es un principio. Ustedes deben tomar las ilustraciones de la Biblia y preguntar al Espíritu Santo, Señor, ¿qué significa esto? Porque cada parábola tiene una ilustración y casi todas las parábolas tienen en sí el concepto de el desprendimiento del yo y entregar todas las cosas para el gobierno de Dios. Y la parábola de la semilla de mostaza dice, la semilla de mostaza es la más pequeña. Usted la siembra, pero cuando crece, se hace la más grande de todas las hortalizas. Y vienen las aves del cielo y posan sobre ella. ¿Sabe lo que está diciendo? El Evangelio, cuando entra, porque la semilla que siembra el sembrador, dice la Biblia, es la palabra de Dios. Al principio es una cosa pequeña, pero usted tiene que darle a Dios la oportunidad de que esa semilla crezca y crezca y crezca y crezca al punto en que se vuelva el factor principal y el factor gobernante en su vida. Pero eso nadie lo puede hacer, solamente tú. Nadie lo puede hacer por ti, solamente tú. La otra parábola es la parábola del tesoro escondido.
Hay un señor que está labrando un terreno, pero el terreno no era de él. Y mientras está labrando, descubre un tesoro escondido. Y la Biblia dice que él tapa el tesoro y se va, vende todo lo que tiene. ¿Cuánto vendió? Todo lo que tenía. Y fue y compró aquel terreno. ¿Quién es el tesoro de gran precio? Cristo. Y cuando tú vienes a Cristo, Cristo te pide todo. Igual, esto que yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Yo te estoy enseñando cómo vencer el pecado en tu vida. No porque yo soy un genio, sino porque la Biblia lo enseña. Pero es tu decisión. Solamente tú puedes tomar la decisión de decirle a Dios: Señor, te entrego todo. Pablo dice: todas las cosas son hechas nuevas. La otra ilustración es la perla de gran precio. ¿Se acuerdan de la perla de gran precio? Están una del lado de la otra. Dice que un mercador de buenas perlas fue a un mercader y vio una perla de gran precio. Y él tenía dinero, tenía recursos, porque era un mercader de buenas perlas. Pero se dio cuenta de que una de esas perlas que había ahí que él iba a comprar era la más valiosa de todas. Y la parábola dice, Jesús fue quien contó estas parábolas. Dice que fue y vendió todo lo que tenía. Y vino y compró la perla de gran precio. Se repite una y otra vez. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de José? Dice, bueno, ¿qué tiene que ver la historia de José con esto? José enseñó un principio. El principio es, José le dijo a Faraón: el hecho de que Dios haya repetido el sueño 2 veces significa que está firme en hacerlo. El hecho de que Dios haya repetido la historia del Éxodo 2 veces, Éxodo y Deuteronomio, significa que es importante. El hecho de que Dios haya repetido la profecía de Daniel en 4 capítulos diferentes significa que Dios está firme en hacerlo. El hecho de que se repita el Evangelio en 4 lugares diferentes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es porque Dios quiere que tú le prestes atención. Mira cómo estas parábolas repiten el mismo principio. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú le prestes atención. La otra parábola es la del mayordomo. ¿Quién es un mayordomo? La Biblia dice que nosotros somos mayordomos, ¿verdad? ¿Tú has entendido cuántos quieren ser mayordomo de Dios? ¿Tú has entendido lo que significa ser un mayordomo? El mayordomo administra una propiedad que no le pertenece. Quiere decir, cuando tú vas a vestirte, cuando tú te vas a vestir, tú te miras al dueño y le dices: Señor, ¿está bien? ¿Está bien? No, yo me visto como quiero porque es que me gusta así, porque luzco bonito, porque luzco elegante, porque quiero impresionar a otros, porque no sé, porque lo aprendí, porque tengo esos valores. Está bien. Pero si tú eres un mayordomo, la Biblia dice, tú tienes que mirarte y decir: Señor, ¿está bien? ¿Esta es la vestimenta que tú quieres? Si tú eres un mayordomo de Dios, tú tienes que decir: Señor, mi salud, tengo que cuidar mi salud. ¿Para qué voy a cuidar mi salud? Sí, es que tu salud no te pertenece, porque la Biblia dice que tú fuiste comprado con sangre, no con joyas ni perlas preciosas, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. No te perteneces, tú no te perteneces, tú le perteneces a Cristo. Y al final voy a decir por qué, porque puede parecer que Dios es muy intransigente. ¿Quién es un mayordomo? Un mayordomo es una persona que cuando va a comer, cuando tú vas a comer, el Señor, ¿está bien lo que está entrando por mi boca? Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién hizo mi cuerpo, Señor? Lo hice yo, dice Jesús. Yo sé qué es lo que tú necesitas. Comer no es un entretenimiento. Comer no es simplemente para dar un gusto al paladar. Comer es el proceso que Dios estableció para que tú te puedas mantener, sostener y puedas tener una buena salud. Todos los problemas de salud que tenemos son productos de nuestra alimentación. Por eso un mayordomo dice: Señor, esto que me voy a comer. Y quieres que te diga algo muy importante. Mira, cuando Dios hizo el pacto con Adán, que le dio el señorío, en Génesis 1, capítulo 28, 29, dice que Dios le dijo: esto es lo que comerás: frutas y semillas. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios le dijo: además,
ahora comerás plantas del campo. Cuando Noé, en el diluvio, Dios le dijo, estas son las cosas que vas a comer. No vas a comer animales inmundos. Fíjense, Moisés todavía no existía. Dios le dijo a Noé, no directamente porque no lo dice así, pero le dice, escoge de las parejas de animales inmundos, escoge una. Y de las de animales limpios, escoge 7. Si Noé se hubiese comido el ratoncito, no tendríamos ratones hoy. Si se hubiera comido el monito, no tendríamos monos hoy. Porque era una sola pareja. Pero cuando Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, volvió a incluir la alimentación. En Levíticos capítulo 11, en Deuteronomio capítulo 14, lo volvió a repetir. Porque era importante la alimentación. Cuando los profetas hablan de la alimentación. Cuando la iglesia habla de la alimentación. Y cuando el apóstol Pedro, busquen Primera de Pedro capítulo 1. Y esto es un texto que pocas personas se dan cuenta de que está hablando sobre la alimentación también. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Dice allí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Se acuerdan de lo que dijo el apóstol Pablo? Los deseos que antes teníamos eran ignorantes. Me puedo comer esto, me puedo comer aquello. Ignorancia. Lo puedes seguir haciendo, ¿verdad? Te lo puedes seguir comiendo, no hay ningún problema. Pero tú pagas las consecuencias. Porque Dios sabe qué puedes y qué no debes comer. Y ahora el apóstol Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, cuando estabas en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y tú dices, ¿qué tiene eso que ver con la alimentación? Ahí mismo en tu Biblia, tiene una letrica que dice, aquí abajo, Levítico capítulo 11. Cuando usted va ahí, se está refiriendo al mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel sobre la alimentación. Y después que le dijo, no comerás esto, dice, ellos comerán, pero tú no, porque tú eres un pueblo santo. Sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces a veces nosotros pensamos, Pedro mata y come, cómete lo que quiera. Texto sin contexto es un pretexto, y sobre todo si nos conviene, si queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero si tú quieres ser un mayordomo, como la Biblia le enseña, tú vas a decir, Señor, ¿qué debo comer? Y ahora, antes no lo sabía, pero ahora ya lo sabes. Entonces vas a decir, déjame estudiar el tema, por lo menos. O sea, los pecados de tu ignorancia ya pasaron, pero ahora lo sabes. Segunda de los Corintios capítulo 5 versículo 14 y 17. Segunda de los Corintios capítulo 14. Perdón, capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, no está hablando aquí de obras por hacer obras. Está hablando del amor de Dios. El amor de Cristo nos constriñe. Dice, porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Y esa es la otra ilustración que la Biblia enseña de cómo nosotros debemos desprendernos. ¿Qué cosa es un cristiano? No, yo hago lo que quiero. ¿Saben? Cuando yo entré a la iglesia, nosotros nos volvimos unos fariseos de esos, de los buenos. ¿Cuántos han conocido esos fariseos aquí? De esos no han conocido. Bueno, yo era uno de los buenos. Yo recuerdo que yo me iba a la casita de mi casa, una casita que había a la parte de atrás, y le decía, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga para hacer exactamente eso. Pero no sé qué quieres que haga. Pero tú me dices lo que es, yo voy a hacer exactamente lo que es. El pobre de mí, ignorante, había acabado de entrar en el Evangelio. Pero esa era la actitud. Nosotros queríamos ser fieles a Dios en todo, y todo cuestión de alimentación, y lo cual es muy bueno, en cierto sentido. Pero después de eso conocimos un librito, no voy a decir el nombre, para que nadie se vaya a afectar con eso.
Y ese librito nos enseñó el principio de la justificación por la fe. Muy bueno el principio de la justificación por la fe. Pero entonces éramos como el péndulo. Nos fuimos de aquí, vamos a hacer todo, y ahora dijimos, nah, hasta que Dios no me cambie, no lo hago. Si no lo siento, no lo hago. Si no lo siento, no lo hago. Y si pasa la muchacha, la miro. Y si tiene tentación de tomar, tomo. Yo voy a tomar hasta que Cristo me quite eso. Yo voy a comer hasta que Cristo me quite el deseo de comer lo que no quiero, lo que no debo comer. Y Dios tiene paciencia con nuestra ignorancia. Poquito a poco, Dios nos va llevando y nos va enseñando en su amor. Porque dice que es el amor de Cristo el que nos da, no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino que nos va llevando con paciencia. Mientras los seres humanos miramos y decimos, porque el hermanito Vicente, sin vergüenza, tomando café en su casa. Dios es paciente. Dios te ama. ¿Sabes lo que tú representas para Dios? Lo más precioso que tenía el cielo lo entregó por ti. ¿Tú crees que Dios va a destruir su obra a causa de la comida? No, eso es lo que dice Pablo. Dios es paciente, pero Dios quiere para ti lo mejor. No lo bueno, Dios quiere para ti lo mejor. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo que sigue, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Para que, ¿qué dice? De la manera que Cristo murió, así también el otro símbolo que es parecido a la mayordomía, de la manera que tú no tienes propiedad, tú no administras lo que es tuyo, tú administras lo de otro. Ahora dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, dice, porque el que ha muerto ha sido perdonado de sus pecados. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Dios es tu Señor. Ahora, ¿no suena a veces como que Dios parece un poco intransigente? Ese Dios es tremendo porque es todo para Él, todo para Él, todo para Él, y ahora tengo que vivir así. Bueno, primero déjame decirte, si no sientes el deseo de vivir así, tienes que volver a nacer. Porque la Biblia dice que cuando tú naces de nuevo, la fuente de tu vida se regenera y te hace Dios participante de la naturaleza divina, de manera que ahora comienzas a desear lo que antes no deseabas. Eso es lo que la Biblia dice. Lo que Pablo dice que no podía la ley hacer en su vida, lo hacía entonces la ley del Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo podemos llegar a vencer nuestras tendencias heredadas y adquiridas. Y es por eso que Dios quiere que tú vengas a Él, para que dejes de ser esclavo del pecado. Dios no te está pidiendo que vengas a servirle simplemente por caprichoso, sino porque Dios sabe que la única forma en la que tú puedes ser libre del pecado es convirtiéndote en su siervo, es entregándole tu voluntad. Entonces, si tú quieres acabar con el dolor, con el sufrimiento, la angustia, la falta de satisfacción de vivir en tu vida, el problema no está afuera, el problema está dentro de ti. Necesitas darle la oportunidad a Jesús para cambiar tu corazón. Y la última historia que voy a contar es la historia que está, la historia del esclavo hebreo. ¿Cuántos han oído hablar del esclavo hebreo? ¿El pastor dónde está eso? Se me olvidó anotar el texto. Eso está en Levítico, Deuteronomio capítulo 14 está. La historia, el pastor también me va a preguntar cuál es. El esclavo hebreo, la Biblia dice, eso está en Éxodo, en Hebreo, capítulo, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 14. Ah, sí, tú me estás diciendo igual que los siervos de Nabucodonosor. Si me cuentas el sueño te doy la interpretación. Ok,
Versículo 12. Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. Dice ahí, si se vendiere a ti tu hermano, o el hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º año le despedirás libre. Y cuando la despidieres libre, no la enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Amén. Esta es una forma de Dios lidiar con un problema cultural que tenían también los hebreos, que era la esclavitud. Pero Dios le había dicho, la esclavitud de ustedes va a ser diferente. Cuando alguien se quede sin recursos para que no ande mendigo, se va a vender a tus hermanos, a uno de ustedes. No lo puede comprar un extranjero, a uno de ustedes. Y por 7 años tú lo vas a tener contigo. Él va a ser tu siervo, él va a ser tu esclavo. Él va a hacer lo que tú dices, pero al 7º año tienes que liberarlo. Ahora imagínense, cuando usted está en una situación de crisis, usted está en bancarrota y ahora dice, me voy a vender a Eric. Y Eric te dice, ok, vamos para mi casa. 5 de la mañana, tú normalmente te levantabas a las 8. 5 de la mañana, Eric, Leo, arriba, vamos. Eric, pero yo quiero dormir un poquito más. No, ya me tengo que ir. Vamos. Entonces tú vas y te sientas en la mesa y dices, no te sientes en la mesa, tú tienes que servirnos a nosotros. Y entonces él se levantaba, su vida pasó a recibir las consecuencias de sus malas decisiones. Y ahora es esclavo de otra persona. ¿Ustedes creen que esa persona se siente feliz de estar en casa de Eric? Si lo miras desde un punto de vista, era bueno, porque no iba a estar en la calle, iba a tener un techo. Pero el precio que iba a pagar era el precio de su libertad. Entonces yo te pregunto, ¿tú quieres tener un techo? ¿Quieres tener un carro? ¿Quieres tener economía? ¿Quieres tener? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar al diablo por todas esas cosas? Y decimos que no, pero a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Porque cuando tú no vives para Dios completamente, eres un siervo del diablo. Eres esclavo del pecado. Pero en esta historia, el señor del siervo no representa al diablo. Era solo una aplicación. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo que pasa el tiempo, la persona que vive en casa de Eric se empieza a dar cuenta que cuando Eric le dice, brother, levántate temprano, le está diciendo, levántate temprano para que puedas tener un tiempo más de sueño y te acuestes más temprano, que tus 8 horas puedan estar bien. Cuando le dice, mira, por favor, come, no, pero yo quiero comer, no, aquí en esta casa se come esto. Cuando pasa el tiempo, tú te das cuenta que lo que Eric quiere para ti, la comida que quiere, el trabajo que quiere, la vida que quiere, la esposa que te buscó, es lo mejor para ti. Entonces el hombre se da cuenta y dice, voy a empezar a cooperar con Eric, porque lo que quiere es lo mejor para mí. Y empieza a cooperar con Eric. Cuando Eric le dice que va a la cama, no, ya él se levantó y se lavó la boca. Y empiezan a trabajar juntos. Empiezan a cooperar por el bienestar de esta persona, porque él le dice, tú tienes que hacer todo lo que puedas, porque en 7 años te vas. Tienes que aprender cómo se vive para cuando estés libre, puedas mantener tu libertad. Pero ¿qué pasa? Que llegó el 7º año, el 6º año. Y cuando llegó la hora de darle la libertad, Eric viene con el título y le dice, a partir de hoy eres libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, la historia nos dice así. Deuteronomio capítulo 15. La historia no dice eso. Dice, versículo 15, y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. ¿Cómo puede una persona que entró en esa casa en contra de su voluntad
llegar a desear quedarse, porque dice, porque te ama. Esta es literalmente la historia de nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, yo sé que muchos me van a decir probablemente que sí, pero no es correcto. Nadie vino a Cristo porque amaba a Cristo. Venimos a Cristo por nuestra grande necesidad, porque somos esclavos del pecado. Y las cosas que hacemos no las hacemos porque siento el deseo. Es un concepto errado. Cuando tú eres siervo de otra persona, tú no tomas ese tipo de decisiones. Pero cuando pasa el tiempo, tú te empiezas a dar cuenta de cómo Jesús te trata. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de hacer? Tú llegas a comprender que todo lo que Él quiere para ti es bueno. Y es bueno en gran manera. Y entonces tú empiezas a cooperar. Y el Señor, sí, yo quiero. Y comienzas a estudiar la Biblia. Y comienzas a ir a los cultos. Y comienzas a levantarte temprano por la mañana para estudiar, para orar. Y te apasionas por la idea de aprender al lado de no solamente tu Señor, sino tu siervo, tu amigo. Llega un momento que ya tú no eres siervo. Sigues siendo siervo, pero es una servidumbre voluntaria, porque Dios te ama. Cristo murió por ti en la cruz. Y la Biblia dice que cuando Jesús regrese por segunda vez, hay una escena en el cielo en la que los 24 ancianos se quitan las coronas y las tiran a los pies del Cordero. Y dicen, nosotros no tenemos gloria. Como decía el texto del principio, siervos inútiles somos. Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por seguir tu consejo. Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por dejarnos vencer por ti. Gracias por tu amor. Y cuando Jesús venga y podamos verle cara a cara, cara a cara. Lo más grande que le ha pasado al ser humano en la vida es saber que Dios hizo un sacrificio infinito por ti. Dios te ama. Pero el amor de Dios no es un amor de telenovela, no es un amor de película. El amor de Dios no es un amor irresponsable. El amor de Dios es un amor que es consciente de tu necesidad. Y por eso Dios, aunque a veces, dice la Biblia, no es motivo de gozo, muchas veces nos disciplina. Y nos va haciendo caminar poquito a poco, y es paciente. Como las ovejas se caen y Él viene detrás, la levanta, sale caminando, se vuelve a caer, regresa. Muchas veces el pastor tiene que arrebatar la oveja de la boca del lobo. Cuando Jesús regrese y le veamos cara a cara, nos vamos a dar cuenta de que aunque somos siervos inútiles, somos tan preciados, tan valiosos. Y allí vamos a comprender que lo más grande que el cielo entendía, no nosotros, lo más grande que el cielo entendía que era lo más grande para Él, un día estuvo dispuesto a ser sacrificado por nosotros, que éramos lo más pequeño del universo. La oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda que se perdió. Cristo estuvo dispuesto a hacer eso. Ahora yo te pregunto, ¿estarás dispuesto tú a decirle, Señor, cuál es la forma? ¿Tengo que esconderme debajo de la sombra de tus alas? ¿Tengo que reconocer mi pecado? ¿Tengo que humillarme delante de ti para entender cuál es mi grande necesidad? Heme aquí. Envíame a mí. Hay verdades que son directas, que son fuertes, pero es la realidad. El Evangelio no es un Evangelio barato. Es gratis, no es barato. La muerte de Cristo pagó por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que pagar. El que tenga sed, venga y beba, gratis. Pero no quiere decir que fue barato, fue muy caro.
¿Tú crees que es mucho entregarle tu corazón a Jesús? ¿Tú crees que es mucho vender todo lo que tienes para comprar el tesoro de gran precio? ¿Tú crees que es mucho vender todo lo que tienes para ganar la perla de gran precio? ¿O tú crees que es mucho decir, Señor, así está bien? ¿O así está bien? ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Te cuesta mucho trabajo decir, Señor, pero es que así se visten los viejos? El amor de Dios es grande, Dios es paciente. Yo te quiero invitar a ponerte en pie. Y ojalá que la decisión que solo tú puedes tomar, la tomes. Porque nosotros solamente podemos seguir repitiéndolo, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero lo vamos a seguir repitiendo hasta que lo entendamos. El apóstol Pablo dice, antes eras esclavos del pecado, pero habiendo venido a obedecer esta forma de doctrina, habéis venido a ser libres del pecado y siervos de la justicia. Porque cuando éramos libres de estas cosas, en realidad no éramos libres. Éramos libres, pero de la justicia. La justicia no tenía control de nosotros. Y el ideal que Dios tiene para ti es un ideal muy alto. Déjate guiar.